Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento me estarás viendo, pero qué bueno. O aunque sea escuchando, qué bueno. Nos juntamos una semana más para el estudio de nuestra lección de escuela sabática, que para este trimestre hemos estado estudiando en la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Y esta semana, para el 23 de septiembre, lleva por título Haciendo la paz. Haciendo la paz. Y nuestro texto está en Efesios 6, 16 y 17, que dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad. Cada soldado de su ejército debe de estar revestido de acero del norte de pies a cabeza. Acero del norte, mientras se disponen a hacer la paz en su nombre. Y ese es el punto controversial, porque a veces nosotros no entendemos cómo vamos a hacer la paz y estamos cubiertos de pies a cabeza por una armadura que claramente indica que vamos a la guerra. Eso es lo que esta semana vamos a estudiar. ¿Cómo haremos la paz en medio de una guerra? Dios te bendiga. Bienvenido al estudio de esta semana. Y recuerda, 3 cositas. 1, si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. De esta manera vamos a hacer crecer la comunidad en la cual compartimos la palabra del Señor. 2, dale un like. Cuando tus amigos vean que tú le das un like, entonces van a pensar que es algo interesante y entonces lo van a ver. Y 4, coméntalo. Haz un comentario. Enriquece el conocimiento, enriquece el contenido de este video. Dios te bendiga. Bienvenido. La primera parte de nuestra lección lleva por título La Iglesia, un ejército unificado. Unificado. Queridos, yo no sé cuántos de ustedes han estado al tanto de las noticias. Terremoto en Marruecos, de una intensidad que hace 60 años no se sentía. Las grandes inundaciones por allá por Libia, donde miles de personas han fallecido. Acontecimientos que nosotros mismos no esperábamos ver, nunca están pasando. Porque Dios está avisando que el tiempo de gracia está llegando a su fin. Pero antes que ese tiempo termine, Él no va a dejar un solo manera para avisarte, para invitarte a que vuelvas a Él si una vez ya estuviste y te fuiste, o a que vengas a Él si nunca has estado con Él. El tiempo que nos queda es corto, es muy corto. Los días malos ya están entre nosotros. En ningún momento nosotros debemos de descuidar nuestra preparación para el encuentro con nuestro Dios. Él nos está avisando de todas maneras que el tiempo se acaba. Ojalá que nosotros podamos hacer caso a todas esas señales. Nosotros debemos de tomar parte en esta guerra. No importa la edad que tengas. Si estás joven, qué buenísimo.
porque tienes mucha energía para entregar. Pero los que ya estamos mayores, también tenemos parte en este combate contra el mal, en esta invitación de Jesús a prepararnos para el encuentro con Él. Nosotros tenemos tanto que hacer. Debemos visitar a los desanimados, orar con ellos, animarlos. Ya falta muy poco para ver a nuestro Jesús. Y hay tanto que hacer, queridos, tanto que hacer. Por eso Pablo se dirige a nosotros la iglesia, como un ejército, pero un ejército unificado, un ejército unido, un ejército que va a hacer frente al enemigo con las armas que Jesús nos ha dejado y que son armas seguras que nos llevarán a la victoria. Pongámonos la armadura de la fe, pongámonos la armadura de Dios todos los días para que podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo. Dios quiera que seas parte del ejército de Dios unificado, que es su iglesia. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Cinturón y Coraza. Y es que vamos a estudiar cada parte de la armadura de Dios para que miremos cuán real es en cada uno de nosotros. Porque, queridos, miren lo que dice Romanos 8, 37 y 38. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Pues de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero todo esto es consecuencia de una decisión en donde nosotros tenemos que aceptar a Cristo Jesús, entregarle nuestra vida, porque la preparación para esta batalla comienza con la aceptación de Jesús, quien dijo que Él es la verdad, quien dijo que Él es la vida. Así que aceptar a Jesús es dejar que Él viva su vida en nosotros. El cinturón de la verdad es Cristo en nosotros, teniendo control de nuestras vidas y viviendo su vida en cada uno de nosotros. La coraza de la justicia es el vestido que Jesús nos pone al aceptarlo y entregarle nuestras vidas a Él. Cuando nosotros llegamos a Él, Él nos quita nuestros trapos de inmundicia y nos cubre con su manto de justicia. La verdad absoluta es Cristo Jesús. Nosotros debemos vestirnos de la verdad de Dios. Nosotros debemos de vivir y usar este don divino. Cuando nosotros lleguemos a ese conocimiento, vamos a tomar esa sabia decisión, entregar nuestra vida a Jesús. Y cuando entreguemos nuestra vida a Jesús, Él nos va a poner ese chaleco antibalas o peto que nos va a proteger de todos los dardos del enemigo y nos va a dar el poder para resistirlo y para que huya de nosotros. Y además va a poner en nosotros la bondad, la santidad, la verdad, que son protección en contra de las acechanzas del diablo y son fruto de tener en nuestra vida a Jesucristo. No tardes más, entrega tu vida
a Jesús. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Sandalias. La iglesia hace la paz. Mira lo que dice Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Para que haya paz, tiene que terminar la guerra. Sin embargo, nuestra guerra es muy especial, porque nosotros sí podemos tener paz en medio de la guerra, en medio de la tormenta. Y lo más lindo es que esa paz la podemos compartir con todos los que la necesitan. Hay tanta gente que necesita de esa paz que solo Cristo puede dar. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Por eso es que nuestra paz puede estar en medio de la guerra. Las sandalias de la paz del Evangelio solo las puede tener si estás en Cristo, pues Él va a llenar tu vida de paz, aún en medio de la tormenta. Y cuando estés disfrutando de esa paz que el mundo no puede dar, entonces vas a poder compartirla, vas a poder llenar a otros con esa paz, que es lo más lindo que nos puede pasar. Pablo celebra la paz como lo que es, como la obra de Cristo. Nuestra paz es obra de Cristo. Dice Isaías 52:7 que son benditos los pies de los que anuncian la paz. En aquel entonces habían mensajeros que llevaban la noticia al pueblo que había quedado y el ejército se había ido a combatir, y cuando ganaban la guerra, el mensajero llevaba la noticia de la paz. Esos mensajeros somos nosotros. Debemos de llevar la noticia de la paz. Dice, Dios nos llama a ponernos la armadura. No queremos la armadura de Saúl, porque no nos queda, sino toda la armadura de Dios. Entonces podremos salir a trabajar con el corazón lleno de benignidad, lleno de compasión, lleno de amor, porque seremos semejantes a Cristo. Comienza a gozar de esa paz que el mundo no da, pero que Cristo quiere darte en abundancia. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Escudo, casco y espada. Mira lo que dice Efesios 6:16 y 17. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo el tiempo, queridos, todo el tiempo. Necesitamos tener el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Los dardos vienen por aquí, nuestro escudo de la fe está listo para apagar esos dardos. Todo el tiempo necesitamos el casco de la salvación para llenar nuestra vida de esperanza y compartirla con otros. Y todo el tiempo necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo el tiempo la necesitamos para que alumbre nuestro camino, para que no nos desviemos a ningún lado, ni a la izquierda ni a la derecha, dice la palabra de Dios.
todo el tiempo. Necesitamos estar listos para poder usar nuestras defensas contra el enemigo. Si hay alguien que no da tregua en esta guerra, es Satanás. Por esta razón, no nos podemos permitir en ningún momento estar descubiertos, quitarnos una sola parte, un solo objeto de la armadura de Dios, porque seremos víctimas en las manos de Satanás. Él no va a desperdiciar ese momento en el que tú te descuides y te quites tu yelmo de la salvación. Tú te descuides y dejes tu escudo de la fe. Tú te descuides y olvides usar tu lámpara, que es la palabra de Dios. Ponerse el yelmo de la salvación significa rechazar el temor a los poderes espirituales tan comunes en nuestra época, queridos. En cambio, significa ponerse el yelmo de la fe, confiar en el poder supremo de Cristo Jesús. La espada de los creyentes es la espada del Espíritu, en el sentido de que la provee el Espíritu, un arma identificada como la palabra de Dios. Queridos, el bien y el mal están en guerra. Y es una guerra real, no es una guerra de ficción. Y tú y yo estamos en medio de esta batalla. Yo, te lo he dicho muchas veces, he decidido pertenecer al bando del bien, que está capitaneado por Cristo Jesús, quien me dice que debo de usar la armadura de Dios todos los días. ¿Y tú? ¿De qué bando estás? Nuestra lección lleva por título Practiquemos la oración del campo de batalla. Y quiero compartir contigo lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En la Biblia, si hay alguien que sabía cómo pedir en oración, era Pablo. Si hay alguien que sabía cómo esperar la respuesta a sus oraciones, era Pablo. Por eso sus consejos de oración son muy frecuentes. Él habla en Primera de Tesalonicenses, orad sin cesar. Él habla en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y me encanta porque él dice que hay que orar con acción de gracias. O sea, hay que orar agradeciendo porque ya damos por hecho que vamos a recibir respuesta a esa oración. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo. Si no hay oración, queridos, si no hay oración, no puede haber vida espiritual. ¿Por qué te alejas de Jesús? Porque dejas de orar. ¿Por qué vas por caminos diferentes a lo que Jesús dijo? Porque dejas de estudiar con oración. La oración es el aliento del alma. La oración es ese momento en el cual el cielo es tu recinto. Es el lugar donde estás. Tú te arrodillas y cierras tus ojos y elevas tu pensamiento al trono de la gracia y dejas de estar en este mundo y pasas a estar en el cielo. Es ese momento, la oración, en el cual las puertas del trono de la gracia
se te abre. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores te da su audiencia. En cualquier momento. La palabra de Dios, este librito, contiene más de 4,000 promesas que Dios quiere cumplir en tu vida, pero quiere que se las pidas en oración, que le pidas en oración creyendo que lo vas a recibir. Esas promesas se hacen más reales si las pides en oración. Recuerda siempre que Dios no nos da lo que pedimos. Dios siempre nos da lo que necesitamos. Ora, ora sin cesar, porque la oración es el aliento del alma. La última parte de la lección es un resumen de todo lo que hemos estudiado durante la semana, pero en esta ocasión nos vamos a dar énfasis a la importancia de la unidad. Si cada uno de los miembros del ejército pelearan por sus propios ideales, ¿cómo crees que sería esa guerra? Sería una catástrofe total. Si nosotros no tomáramos en cuenta que hay posiciones necesarias para que las estrategias funcionen, estaríamos perdidos. Esta guerra estaría perdida por no seguir las instrucciones de nuestro capitán. Nuestro capitán nos pide que estemos unidos, que reconozcamos que hay personas que pueden ir a la retaguardia porque ellas están capacitadas para hacerlo. Pero hay otras personas que tienen que ir a la avanzada porque están capacitadas para hacerlo. Y que nosotros tenemos nuestro lugar en esa batalla. Y debemos de ocuparlo con humildad, pero siempre peleando por el mismo ideal, el ideal de nuestro capitán. Un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. Recuerda, querido, la unión hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía, con un gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. Pero no queremos un ejército de pocas almas, queremos muchísimas almas para Cristo y queremos ir unidos, llevándonos de la mano todos. No importa las circunstancias en que nos encontremos, nunca olvidemos que somos embajadores de Cristo, donde quiera que vayas, querido. Donde quiera que vayas, si eres cristiano, recuerda, eres embajador de Cristo. Ya sea que como Pablo estemos presos o estemos en circunstancias diferentes, estemos libres, estemos en abundancia, estemos en escasez, no importa. Nosotros somos embajadores de Cristo. En el lugar donde Cristo nos ha puesto, testifiquemos de su amor, testifiquemos de su paz, testifiquemos de su unidad. ¿Cómo nosotros podemos ser agentes de paz en un mundo que cada vez está caracterizado por agresión, por violencia? Queridos, también el mundo, cuando Cristo estuvo aquí, era agresivo, era violento en contra de él, pero él nos dejó ejemplo. Era un hombre pacífico, era un hombre que siempre buscaba la unidad y siempre buscaba el beneficio de los que lo rodeaban. Sigamos el ejemplo de Cristo y convirtámonos en guerreros de oración. Únete a grupos de oración. Únete a grupos de oración donde oran no solo por tu petición, sino oramos por diferentes peticiones. Entre más peticiones hay,
más motivos de oración tenemos, más motivos para estar aferrados al Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hemos terminado el estudio de esta semana. Esperamos estar unidos la próxima semana en la última lección de la carta de Pablo a los Efesios. Un abrazo, donde quiera que estés, donde quiera te encuentres. Dios te bendiga y que puedas gozar de la paz que el mundo no da, solo Cristo la da. Decide por Cristo y que Dios te bendiga.